Cuando conocemos a una persona, la primera distinción que hacemos es ¿varón o mujer? Sigmund Freud. Nuestra omnipotencia infantil, nuestro embriagador, delicioso e infantil sentido del poder, se jacta de poder poseer, hacer y ser cualquier cosa. La rivalidad de nuestros hermanos y el no poder poseer a nuestros padres nos dicen que no, que eso no es verdad. Así como descubrimos, más o menos alrededor de los 18 meses, que también es verdad que los chicos y las chicas son diferentes. Y los datos que este descubrimiento sobre las diferencias anatómicas nos aporta siempre nos servirán a la hora de delimitar lo relacionado con el sexo. No podemos pertenecer a ambos sexos, a pesar de que se ha dicho que esto es un deseo que bien puede ser una de las más profundas tendencias en la naturaleza humana. No podemos, como el héroe, heroína, Orlando, mutable de Virginia Woolf, ser un hombre, luego una mujer y a veces ambos. A través de nuestra bisexualidad estructural y de nuestra capacidad empática, podemos entender algunas de las experiencias de otro sexo. Y gracias a definiciones más amplias de lo que significa ser un hombre o una mujer, podemos enriquecer la experiencia de nuestro propio sexo. Pero también tendremos que reconocer que ninguno de los dos sexos es completo, que existen límites a nuestro potencial y que nuestra identidad sexual, con su esencia y sus alegrías, debe moldearse de acuerdo con estos límites, a esta pérdida. El mero hecho de habitar un cuerpo femenino o masculino define de manera importante y limita nuestra experiencia. A pesar de nuestra proximidad, nuestros hijos y nuestro marido son psicológicamente diferentes de nosotros, de un modo en que las mujeres, cualquier mujer, no lo son. Al igual que Freud, podemos decir que nadie puede vernos, así como nosotros nos podemos ver a nadie, al margen de la designación de varón o mujer. Las limitaciones del sexo proyectadas en el marco de nuestro omnipotente, cualquier cosa es posible, se presentarán como una pérdida más. Las limitaciones establecidas por el sexo son producto de la cultura. También se ha dicho que estas limitaciones son innatas. Sin embargo, las investigaciones sobre la identidad sexual parecen sugerir muy decididamente que desde el momento del nacimiento, tanto los niños como las niñas son tratados tan claramente en función de su sexo que inclusive las manifestaciones más precoces de actitudes masculinas o femeninas no pueden ser consideradas fuera de la influencia del entorno. Los padres hacen una distinción entre niños y niñas. Hay diferentes maneras de sostener a unos y otros en brazos. Se proyectan diferentes expectativas sobre unos y otras. Y cuando los hijos los imitan o se identifican con sus actitudes o sus actividades, los padres los alienan o los frenan, según el sexo de cada uno. ¿Existen en realidad limitaciones establecidas por el sexo? ¿Existe una psicología femenina o masculina innata? ¿Existe alguna manera de explorar preguntas tan difíciles sin la parcialidad que nos imponen la cultura, la educación y la moral sexual? La novelista Louise Gould dice que las mujeres menstruan, lactan y procrean. Los hombres inseminan. Todas nuestras diferencias provienen de querer construir civilizaciones a partir de esos atributos originarios, como si fuesen los únicos que poseemos. La periodista Gloria Steinem dice, el 95% de los casos nos demuestra que existen más diferencias entre dos mujeres o entre dos hombres que entre los hombres y mujeres como grupos. La novelista y poetisa Erika Young dice, la única diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres pueden crear seres pequeñitos en sus cuerpos y simultáneamente escribir libros, conducir tractores, trabajar en oficinas, sembrar la tierra, es decir,
hacer en general las mismas cosas que los hombres. Sigmund Freud habría contestado a esta pregunta de manera diferente. De hecho, se le conoce una frase en que dice que las mujeres son más masoquistas, narcisistas, celosas y envidiosas que los hombres, y también que son menos morales. Veía estas características como la consecuencia inevitable de las diferencias anatómicas entre los sexos, de la diferencia del hecho, de que la sexualidad original de la niña es por su carácter masculino, que su clítoris no es sino un pene no desarrollado, y que se ve con toda razón a sí misma como un niño defectuoso. Es la percepción de sí misma como macho mutilado que daña irrevocablemente su autoestima, lo cual conduce a resentimientos e intentos de reparación que producen todos los defectos posteriores de su carácter. Y bien, como dicen sus seguidores, nadie puede tener toda la razón. Desde los años en que Freud escribió esto, la ciencia ha descubierto que si bien el sexo está determinado en el momento de la fecundación por nuestros cromosomas, todos los mamíferos, incluida la raza humana, independientemente del sexo, comienzan su desarrollo desde una naturaleza y estructura femeninas. Esta condición subsiste hasta el momento de la producción, más tarde, durante la vida fetal, de hormonas masculinas. Solo con la aparición de estas hormonas, en el momento adecuado y en la cantidad necesaria, se puede producir la masculinidad anatómica y postnatal. Aunque esto no nos diga demasiado acerca de la psicología femenina y masculina, pone definitivamente ciertas trabas al falocentrismo de Freud, puesto que ahora sabemos que en lugar de existir como punto de partida para el sexo femenino, un niño incompleto, todos los seres humanos parten de la condición sexual femenina. A pesar de su falocentrismo, no obstante, Freud fue suficientemente perspicaz en su momento para señalar que sus comentarios sobre la naturaleza de las mujeres eran seguramente incompletos y fragmentarios. También dijo: si queremos saber más sobre la feminicidad, debemos sondear nuestras propias experiencias a lo largo de la vida, o leer a los poetas, o esperar hasta que la ciencia pueda dar una información más coherente y profundizada. Esto fue precisamente lo que han intentado dos psicólogos de Stanford con la publicación de una valiosa obra titulada The Psychology of Sex Difference, contrastando y evaluando una amplia gama de investigaciones psicológicas. Eleanor Moscovy y Carol Jacqueline han llegado a la conclusión de que existen diversas opiniones muy difundidas, pero completamente equivocadas a propósito de las diferencias entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las chicas son más sociables y más sugestionables que los chicos. Las chicas tienen peor opinión de sí mismas. Las chicas son superiores en el trabajo mnemotécnico y en tareas simples y repetitivas. Mientras que los chicos son más analíticos, las chicas están más condicionadas por la herencia y los chicos por el entorno. Las chicas exploran más mediante el aparato auditivo y los chicos por el visual. Por último, las chicas carecen de motivación para llevar a cabo sus ideas. Esto no es verdad, dicen Moscovy y Jacqueline. Estos no son más que mitos. Algunos mitos, sin embargo, aún no han sido desbaratados. Algunos misterios relacionados con el sexo aún no han sido aclarados y permanecen sin solución. ¿Es verdad que las chicas son más tímidas, más inhibidas por sus temores, más ansiosas? ¿Es verdad que los chicos son más activos, competitivos y dominantes? ¿Y existen como atributos en la mujer, por oposición al hombre, el ser más acogedora, dócil y materna? Las pruebas o son demasiado ambiguas o son demasiado inconsistentes. Estas interesantes preguntas permanecen abiertas. Existen, sin embargo, 4 diferencias que parecen estar bien establecidas. Las chicas poseen una mayor habilidad verbal. Los chicos tienen mejores rendimientos en las matemáticas.
Los chicos son superiores en la adquisición de habilidades visuales y espaciales, y verbal y físicamente los chicos son más agresivos. ¿Se tratan de diferencias innatas o adquiridas? McCovey y Jacqueline rechazan esta distinción. Prefieren hablar en términos de disposición biológica para adquirir una habilidad o tipo de conducta en particular. Y puestos a hablar en estos términos, solo distinguen diferencias sexuales claramente establecidas sobre factores biológicos. Una de ellas es la mayor capacidad visual espacial de los chicos, y existen ciertas pruebas de un gene recesivo en la definición del sexo. La segunda diferencia se refiere a la relación entre las hormonas masculinas y la disposición a la agresividad en los hombres, pero esto también ha sido impugnado. Estelle Ramey, endocrinóloga y catedrática de Fisiología y Biofísica en la Escuela de Medicina de Georgetown, dijo: «Creo que las hormonas son algo maravilloso y que no podría haber ningún hogar sin ella. Pero también pienso que virtualmente todas las diferencias entre las conductas de hombres y mujeres están determinadas por la cultura, no por las hormonas. Es verdad que, in útero, las hormonas sexuales juegan un papel vital en la distinción de uno y otro sexo en el feto, pero inmediatamente después del nacimiento, el cerebro humano toma el relevo y se impone sobre los demás sistemas, incluyendo el sistema endocrino. Se dice, por ejemplo, que los hombres son innatamente más agresivos que las mujeres, pero no son las hormonas las que los hacen de este modo, es el condicionamiento cultural. Cualquiera que vea a las mujeres comprando durante una liquidación, donde la agresividad es considerada adecuada e inclusive divertida, contemplará una agresividad que hubiera hecho palidecer a Attila. Aunque el estudio de McCovey y Jacqueline también afirman que las chicas son más dependientes que los varones, el problema de la dependencia femenina aún no está zanjado. Hace unos años, el bestseller de Colette Dowling, El complejo de Cenicienta, encontró eco en todas las mujeres que habían reflexionado acerca del temor de la mujer a la independencia. Este era el complejo de Cenicienta. Solía encontrar sus víctimas entre las chicas de 16 o 17 años y a menudo les impedía entrar en la universidad, allanándoles el camino a un matrimonio precoz. Ahora suele cebarse sobre las mujeres después de los estudios universitarios, cuando ya han salido a conocer algo del mundo, cuando se desvanecen las primeras emociones de libertad, dando paso a las ansiedades, las mujeres empiezan a ceder ante aquel viejo anhelo de seguridad, el de ser salvadas. Dowling sostiene que las mujeres, por oposición a los hombres, tienen un profundo deseo de ser cuidadas y no desean aceptar la realidad adulta que les dice que solo ellas son responsables de sus vidas. Esta tendencia a la dependencia, dice Dowling, les es inculcada por la educación durante la primera infancia, durante la cual se les enseña a los niños que están aquí para luchar por sus propios medios en este mundo difícil y competitivo, y a las niñas que necesitan y deben buscar protección. A las niñas se las educa para la dependencia y a los niños se los educa fuera de ella. Inclusive, a mediados de los años 80, en una escuela privada de las élites liberales de la costa este, donde las madres de los alumnos son médicas y abogadas y altas funcionarias de gobierno, y donde las propias alumnas están marcadas notablemente por la retórica feminista, hay rastros del complejo de Cenicienta. La verdad es que existen muchas mujeres que viven con la fantasía de un día un príncipe cuidará de mí. Es verdad que esto es explicable por la manera en que las chicas son educadas, pero también debemos considerar que las raíces de la dependencia femenina pueden ser más profundas que lo dictado por las costumbres que intervinieron en sus más tempranos cuidados.
Y también debemos recordar que dependencia no es siempre una palabra desagradable. Esto es así porque la dependencia de una mujer parece menos un deseo de ser protegida que un deseo de formar parte de un conjunto de relaciones humanas. Un deseo no solo de recibir, sino también de dar los cuidados de los afectos, de necesitar a otras personas para que la ayuden y la consuelen, para compartir los momentos buenos y los malos, para decir te entiendo y estoy a tu lado, y también para lo contrario, es decir, la necesidad de que la necesiten, lo cual puede ser el verdadero núcleo de la identidad de las mujeres. En este contexto, la dependencia puede ser una dependencia madura, sin embargo también significa que la identidad para las mujeres tiene más que ver con la intimidad que con la separatividad. En una serie de minuciosas investigaciones, la psicóloga Carol Gilligan descubrió que mientras las definiciones que los hombres daban de sí mismos enfatizaban el éxito personal por encima de los vínculos, las mujeres siempre se definían en un contexto de relaciones responsables y consideradas para con el otro. De hecho, señala que las voces de hombres y mujeres hablan generalmente dando importancia a verdades diferentes. Los primeros acerca de cómo el papel de la separación define y fortalece el yo. Las segundas acerca del continuo establecimiento de vínculos que crea y sostiene la comunidad humana. Esto es sólo así porque vivimos en un mundo donde la madurez es equivalente a la autonomía, lo cual explica que las referencias de las mujeres a propósito de las relaciones parecen ser más producto de la debilidad que de la fuerza. Quizás sean ambas a la vez. Claire, una estudiante de medicina, opina que hay un gran valor en los vínculos. Si estás sola, las cosas tienen escaso sentido, dice. Es como el sonido de una sola mano aplaudiendo. Tienes que amar a alguna otra persona, puesto que aun en los momentos en que no los quieres, eres inseparable de ellos. En cierto modo, es como querer a tu mano derecha. Son parte de ti. Es otra persona, es una parte de ese enorme conglomerado de personas con las cuales te relacionas. Helen, al hablar del final de una relación, habla de los rasgos intrínsecos de la intimidad, lo que yo debía aprender. No era tan solo que tenía un yo capaz de sobrevivir cuando Tony y yo terminamos. Antes tenía que descubrir que tenía un yo. Realmente, no estaba del todo segura de que cuando nos separásemos quedaría algo ahí que fuera únicamente yo. Freud comentó una vez que nunca estamos tan indefensos ante el sufrimiento como cuando amamos, y nunca tan desesperadamente infelices como cuando perdemos a nuestro objeto amado o perdemos su amor. Las mujeres opinarán que estas palabras son particularmente verdaderas. Las mujeres, mucho más a menudo que los hombres, sucumben ante aquel sufrimiento, llamado depresión, cuando se da por terminada una relación amorosa. La lógica parece indicar que la dependencia de las mujeres de la intimidad las convierte, sino en el sexo más débil, en el más vulnerable. Es importante recordar que estamos hablando de los hombres y las mujeres en general. Hay desde luego mujeres que no se pueden permitir a sí mismas esta intimidad, así como hay hombres que se abren con placer y facilidad a las relaciones. Sin embargo, se alega que la mayoría de las mujeres, comparadas con la mayoría de los hombres, tienen una mayor capacidad para relacionarse, y se alega que esta capacidad explica una diferencia sustancial entre hombres y mujeres. Si el temperamento de las mujeres es, efectivamente, más proclive a la afectividad, más interdependiente, más inscrito en las relaciones personales, ¿cuáles son las razones? Volvamos atrás y veamos esta pregunta a la luz de la manera en que varones y niñas establecen su identidad sexual. Puesto que, y sobre esto existe un amplio consenso, ambos lo hacen de manera diferente. Consideremos, por ejemplo, que ambos sexos
se encontraban originalmente fusionados simbióticamente con la madre y que nuestra primera identificación, la identificación de todos nosotros, sucede con la madre. Es verdad que tanto los varones como las niñas deben escapar a la simbiosis y establecer los límites entre madre e hijo. Es verdad que tanto varones como niñas deben romper este vínculo. Sin embargo, una simbiosis prolongada amenazará la masculinidad del hijo, mucho más de lo que amenaza la feminidad de su hija, puesto que constituir una unidad con ser igual o parecido a la figura que más tempranamente cuidó de nosotros significa, la mayoría de las veces, constituir una unidad con ser igual o parecido a una mujer. Así, para llegar a ser niñas, éstas pueden prolongar su identificación inicial con la madre. Para llegar a ser varones, es evidente que no pueden hacer lo mismo. Para ser niñas, éstas pueden conservar la estrechez del vínculo y la fluida comunicación con las madres. Para ser varones, es evidente que no pueden. Para ser niñas, éstas pueden definirse a sí mismas sin rechazar su primer vínculo. Los varones, decididamente, no pueden hacer lo mismo. De hecho, deben desarrollar lo que el psicoanalista Robert Stoller llama ansiedad simbiótica, como escudo protector contra sus propios poderosos deseos de volver a fusionarse con mamá, un escudo que preserva y extiende su sentido de masculinidad. Por lo tanto, entre su segundo y tercer año de vida, el niño se alejará decisivamente de la madre, se produce una desidentificación con su figura, y tanto su alejamiento como su escudo protector pueden traer consigo un cierto número de defensas contra lo femenino. Y así puede suceder que el precio que los hombres deben pagar por aquella desidentificación es un desprecio, a veces hasta un odio contra las mujeres, una negativa a reconocer la parte femenina en sí mismo y un miedo duradero a la intimidad, la cual minaría el principio de separación sobre el cual se ha fundado su identidad masculina. Este temor a la intimidad se extiende a las relaciones entre los hombres. En una curiosa y breve novela titulada The Men's Club, un grupo de hombres de clase media se reúne para contarse las historias de sus vidas. Esta eliminación de las barreras tradicionales, esta iniciativa femenina para llegar a la intimidad, los perturba de tal manera que terminan destrozando la casa y aullando ferozmente como animales salvajes, hasta que parecíamos haber llegado al punto culminante de los alaridos, subiendo y subiendo, encumbrándonos, cuando en realidad nos hundíamos en la disolución más primaria. Mientras que los niños se ven amenazados por la intimidad, las niñas temen más la separación, puesto que su identidad femenina está fundada en sus relaciones con los demás. Hasta podría sostenerse que las niñas están literalmente construidas para relaciones más intensas, puesto que su cuerpo, después de todo, está diseñado para alojar a otros seres humanos. Anatómicamente, podemos acomodar un pene en nuestra vagina, podemos acoger y alimentar a un feto en nuestra matriz, y psicológicamente parecemos estar bastante más dispuestas a ser más capaces que el hombre para identificarnos con nuestra pareja y adaptarnos a sus necesidades. Se ha dicho que a las mujeres les lavan el cerebro, que han sido educadas para ser dependientes de las relaciones, que darían su alma y hasta se sacrificarían a sí mismas con el fin de mantenerlas intactas. Se ha sostenido que la adaptación se parece a la que sufre un esclavo. Sin embargo, ¿podría el consabido hecho de que las mujeres se adaptan mejor que los hombres en las relaciones privadas deberse a una capacidad innata, a una capacidad específicamente femenina para adaptarse? Una capacidad que puede verse como el reflejo de nuestra historia evolutiva e inclusive nuestra anatomía. ¿Y podría esta adaptación
que en el mejor de los casos encarna la idea de que las relaciones imperfectas son mejores que la autonomía perfecta, ser menos desarrollada o menos madura? Escuchemos a ella. He pensado los puntos a favor y los puntos en contra y ganan los primeros. Yo quiero la relación. Esto significa que renuncié a la idea de dejar mi trabajo porque él nunca ganará mucho dinero. Y significa que no le digo que bebió demasiado en la fiesta porque siempre beberá demasiado en las fiestas. Y también significa que nunca soy tan indiscreta como para preguntarle con quién ha dormido cuando está fuera de la ciudad. ¿Por qué piensa así ella? Esta es su respuesta. Hemos estado casados 30 años y eso es mucha historia. Ha habido buenas relaciones sexuales, buenos momentos, y ahora hay nietos que compartimos. Sé que podría vivir sola, pero tenemos algo valioso entre los dos que vale la pena conservar. Por lo tanto, yo me adapto. Uno de los argumentos con que se pretende explicar la mayor capacidad de adaptación de las mujeres en las relaciones se basa en lo que ocurre durante la fase edípica. Si bien los niños deben renunciar a una poderosa identificación con la madre, esta fue y puede seguir siendo su primer amor. Así, para ser heterosexuales, los niños pueden seguir deseando a una mujer como su propia madre. Para ser heterosexuales, las chicas no pueden hacer lo mismo. Deben renunciar al objeto originario y tan querido de sus afectos y desplazar su interés desde una mujer a un hombre. El analista Leon Atma sugiere que la flexibilidad femenina se explica mediante esta renuncia sexual a la madre. Esta renuncia, escribe, la prepara para el futuro de una manera que no tiene comparación con lo que le sucede a los niños. Cuando una chica debe renunciar a su madre como objeto de sus pulsiones sexuales, aquello significa mucho, significa una pérdida radical. En realidad, algunos analistas sostienen que la conocida envidia del pene, de la cual insiste Freud, sufren todas las mujeres, puede ser entendida como el deseo de evitar esta pérdida. La fantasía podría constituirse así. Si solo tuviese lo que tienen los chicos, no tendría que renunciar al primer amor de mi vida. Y la lógica inconsciente de la infancia podría ser: si solo tuviese un pene, no me pedirían que renuncie a mi madre. Pero la envidia en la primera infancia no está limitada a la envidia del pene, y ni esta última ni las de otra clase están limitadas a las chicas, puesto que cuando aprendemos lo que son los cuerpos y lo que pueden hacer, estamos destinados a codiciar la anatomía y las capacidades del otro sexo. Deseamos aquel pecho que alimenta, aquel pene de mutables características, aquella capacidad mágica y maravillosa de hacer bebés. A diferencia de los celos del triángulo, la envidia comienza como drama de una relación dual. Tú lo tienes, yo lo deseo. Envidiar, nos dice el diccionario, es estar descontento cuando otros poseen lo que uno quisiera para sí mismo. De hecho, los orígenes de la envidia, aventuran algunos psicoanalistas, pueden encontrarse en la envidia del pecho de la madre, la envidia de aquella fuente de todos los placeres reconfortantes físicos y mentales, de aquella reserva de plenitud y poder. Más tarde, cuando descubrimos las diferencias anatómicas, un niño también podrá opinar que le gustaría tener bebés, o bien puede negar que los niños no pueden tener bebés, aferrándose al lamentable pero tierno error de que tanto las niñas como los varones tienen bebés, pero de su mismo sexo. Las defensas que los niños construyen frente al embarazo o frente al útero pueden traer consigo una envidia que alimente una indiferencia crónica hacia los bebés. Pero también se ha alegado a menudo que las actividades creativas del hombre son sus pequeñas imitaciones de la creación de una nueva vida. Algunas tribus primitivas permiten que los hombres expresen la envidia de los atributos femeninos mediante la práctica
de la covade, una costumbre por la cual un hombre se acuesta en el momento del parto de su mujer. Algunos ritos de la pubertad, según la hipótesis del analista Bruno Bettelheim, tienen como función ayudar a niños y niñas a enfrentar la envidia de las particularidades del otro sexo. Aunque esta envidia está distribuida equitativamente entre los dos sexos, señala Bettelheim, se ha dado siempre mayor importancia a la envidia de los hombres. Por lo tanto, él mismo se inclina por enfatizar la envidia aguda que los hombres sienten por la vagina, capaz de procrear, y los pechos capaces de alimentar. Creo, escribe Bettelheim, que el deseo de poseer las características del otro sexo es una consecuencia necesaria de las diferencias sexuales. Pero poseer lo del otro significa perder lo propio. A través de los ritos de iniciación, el hombre intenta expresar y luego liberarse de las ansiedades sobre su propio sexo y de sus deseos de las experiencias, órganos y funciones que solo están al alcance de personas del otro sexo. Se ha observado que a medida que cambian las conductas sociales, el deseo secreto de un hombre de tener bebés ya no debe mantenerse tan escondido, y así los hombres acompañan a sus mujeres a los cursitos sobre el parto natural y las siguen cuando entran en la sala de parto. Un cierto número de hombres pueden identificarse tan intensamente con la capacidad reproductiva de su mujer que durante los meses de embarazo ellos pueden sentirse cansados, tener fuertes dolores de estómago, aumentar de peso y ver cómo les crece desmesuradamente el vientre. Hace más de 50 años Felix Boehm escribió a propósito de la intensa envidia que siente el hombre por la capacidad reproductora de la mujer, su envidia del parto y por sus pechos. Boehm observa que nuestra envidia es excitada cuando otros tienen más de lo que nosotros mismos tenemos. La calidad, por oposición a la cantidad, de aquella cosa diferente no importa mucho. Lo que importa es que las diferencias de constitución son sentidas como una disminución, como una pérdida. La envidia de las partes sexuales del otro pueden comenzar con un desco literal, pero muy pronto se asocian significados metafóricos. Así la envidia del pene, por ejemplo, que suena tan extraña a nuestros oídos y que a mucha gente sensible le choca como sexista o ridícula, puede empezar a tener más sentido si nos desplazamos desde la envidia de un instrumento tan estupendo y versátil a lo que la posesión de un pene puede representar. La carencia de pene, por ejemplo, puede ser un símbolo en torno a la cual se aglutinan tempranos sentimientos de haber sido privado de algo, de haber sido engañado. Puede ser igualmente el símbolo de temores que nos dicen que no somos cabalmente lo que el médico o la madre habían pedido. Recordar que todo hijo tuvo una madre, para la cual fue su hijo amado, y que toda hija tuvo una madre para la cual no fue su hijo amado. Y también puede ser el símbolo de estar mal preparado para lo que haya que hacer en la vida, porque como lo expresaba una mujer al tratar de describir su sentimiento de inferioridad, no hay nada ahí. De hecho, muchas mujeres que trabajan como profesionales hablarán a menudo de las dudas sobre sus propias capacidades, de la sensación de que no parecen tener lo que se exige, de la certeza de que realmente carecen de un rasgo crucial para lograr el éxito, de la idea de que sus triunfos se deben a procedimientos fraudulentos, su convicción de que los hombres están hechos para el éxito de una manera que ellas no conocen es la versión activa de la envidia del pene. Esta también puede ser un símbolo de lo que se exige para obtener el poder masculino y sus prerrogativas. Si el pene significa ser hombre significa tener acceso
a todo tipo de ventajas especiales, la envidia puede establecer un vínculo inconsciente entre la ventaja y la ventaja de los hombres y entre éste la anatomía masculina. En una investigación reciente, se formuló una sencilla pregunta a 2000 estudiantes, desde el comienzo del colegio secundario hasta el final. Si al despertarte mañana descubrieras que eres un niño o una niña, ¿cómo cambiaría tu vida? Y a pesar de más de una década de educación y toma de conciencia sobre los prejuicios sexuales, las respuestas de varones y niñas revelan un lamentable desprecio por el sexo femenino. Los varones del ciclo básico, abiertamente horrorizados, a menudo daban sus respuestas en forma de títulos como el desastre o el sueño fatal. Luego añadían, si fuera una chica sería estúpido y débil como un tallarín. O, si me despertara y fuera una chica, trataría de pensar que era una pesadilla y me volvería a dormir. O si fuera una chica, todos serían mejores que yo, porque los varones son mejores que las chicas. O si fuera una chica, me mataría. Los varones pensaban que como chicas tendrían que preocuparse demasiado de su aspecto, que su trabajo sería poca cosa, que sus actividades se verían limitadas y que no se los trataría bien. Las niñas, por desgracia, coincidían con este tipo de juicios. Si yo fuera varón, podría hacer las cosas mejor que ahora, y si fuera varón, toda mi vida sería más fácil, y si fuera varón, podría ser candidato a presidente, y lo cual resulta conmovedor. Si fuera varón, quizá mi papá me habría querido. Solo en algún caso, uno de los pequeños veía alguna ventaja en la condición femenina. Nadie se reiría de mí por tenerles miedo a las ranas. Entre los mayores, sin embargo, ningún varón envidiaba a una niña, pero las niñas seguían encontrando envidiable la condición masculina. Sucedió que una vez las pequeñas descubrieron que carecían de una parte del cuerpo, una parte que deseaban tener. Algunas renunciaron al deseo y otras no. Las que conservaron aquel deseo parecen sentir como si les faltara algo, que las podía hacer mejores y más completas. Su deseo, por lo tanto, no es el del pene, sino de aquel algo que éste ha llegado a representar. La envidia del pene puede hacer que las mujeres sientan desprecio por sí mismas o por otras mujeres que igualmente carecen de él. Puede hacer que algunas odien a los hombres y que otras los sobrevalúen. Puede llevar a alguna a buscar un marido que fuera como dijo Evelyn cuando se casó, exactamente el hombre que sería yo. O puede expresarse como la exigencia de un trato especial, como para compensar por el maltrato y la estafa que le ha deparado el destino. Aunque las niñas pueden verse a sí mismas como separadas de algo, no son el único sexo que sufre de la envidia del pene. En la fase edípica, los niños, compitiendo con el padre para ganar a la madre, desean lo que él tiene, y aquello también incluye a su pene. Esto no significa que a esa edad los niños puedan comprender la función del pene en la relación sexual. La noción que tienen de eso es vaga y distorsionada. Pero, como todo lo que tiene papá, su pene es sorprendentemente más grande que lo que ellos tienen, y según la teoría de un pequeño, de que mientras más grande mejor, los niños tendrían esa envidia. Por lo tanto, el descubrimiento de las diferencias anatómicas de los sexos puede despertar sentimientos de envidia en varones y niñas. Pero la intensidad y la importancia de aquella envidia variará según cada una de las vidas particulares. Otro de los resultados de este conocimiento preescolar de la anatomía comparativa puede ser el aumento de la ansiedad, por cuanto existe una preocupación por las partes del cuerpo que podríamos llegar a perder o que ya hemos perdido. En los varones estos temores están vinculados al hecho de que existe un amplio grupo de personas que parecen no tener pene. Seguro que las chicas deben tener uno. ¿No lo tienen? ¿Y por qué se ha perdido? El valor relacionado con este órgano es agradable al tacto, tiene buen aspecto, y la idea de que puede desaparecer engendra temor masculino llamado angustia
de castración. Esta ansiedad, puesta de relieve por las ambiciones edípicas del niño, el deseo atrevido de tomar el lugar del padre y los temores de tener que pagar un precio terrible por atreverse a competir en ese plano, a veces pueden prolongarse más allá de la infancia. Cuando un hombre eficiente fracasa sistemáticamente, o siempre se subestima o tiene problemas para llevar a una mujer a la cama, quizá todavía esté diciéndole mentalmente al padre que lo aterroriza: no tienes por qué herirme, como puedes ver, no soy ninguna amenaza. Hacia el final de la fase edípica hemos adquirido un sentido más rico y complejo de lo que significa ser hombre o mujer. La solución de nuestro conflicto triangular ayuda a modelar el tipo de hombre o mujer que seremos. Las niñas fortalecen su identificación femenina, esperando casarse algún día con un hombre como su padre. Los niños fortalecen su identificación masculina, esperando casarse algún día con una mujer como mamá. A lo largo de este proceso, todos descubrimos lo que podemos y no podemos tener o ser. «Papá, te quiero», dice el hijo de 4 años, con una mirada de lo más erótica. «Creo que me casaré con un hombre cuando crezca». Pero se trata de un chico y descubrirá más tarde que la madre, que tanto quiere, constituye un modelo más cerca del estándar como objeto de sus pulsiones sexuales. Mientras que nuestra identidad sexual se forma a partir del padre del mismo sexo, también nos identificamos con ese padre, madre, y en la actualidad, en la Norteamérica de clase media, cerca de finales de siglo, las maneras en que uno puede ser hombre o mujer son realmente diversas. Sin embargo, poseemos atributos en nuestros cuerpos que serán para siempre diferentes de otros. Y a lo largo del camino de nuestro desarrollo psicosexual, tomaremos diferentes bifurcaciones. Como seres humanos heterosexuales nos identificamos y amamos de acuerdo con los modelos y posibilidades de nuestro sexo. Sin embargo, el modo en que percibimos estos límites es crucial para determinar si nuestra anatomía se corresponde con nuestro destino. Existen, sin duda, algunos límites establecidos por el sexo, y sin duda, podemos percibirlos como pérdidas, pero un reconocimiento de estos límites no se opone necesariamente, de hecho puede ser hasta un requisito para, al desarrollo creativo de nuestras potencialidades. El artesano que trabaja con arcilla reconoce los límites de su material. Debe templarla con cierta cantidad de arena, barnizarla de una determinada manera, calentarla bajo el tipo de fuego. Pero al reconocer los límites de su material, no está limitando la belleza de la forma que con la experiencia y la tradición, la mano del artista llevado de su propia y especial visión del mundo, puede imprimir sobre esta arcilla. Nos dice, en otras palabras, que la libertad comienza cuando reconocemos lo que es imposible y lo que no lo es. Nos dice que si llegamos a conocer la naturaleza de nuestra propia arcilla, podemos imprimirnos un destino por encima de la anatomía.